Pues nada, pues como está siendo grabada, vamos a empezar, si os parece. Ya estamos la mayoría. Y nada, buenas tardes a todos. Ya sabéis que mi nombre es José Manuel Montes, psiquiatra. Y bueno, vamos a hablar hoy de los psicofármacos y sus efectos secundarios, ¿no? Algo un poco amplio, pero muy interesante y muy importante, ya que por el momento la base del tratamiento que tenemos del trastorno bipolar es tratamiento farmacológico. Contamos con algunos otros tratamientos biológicos que pueden ser útiles en algunas situaciones, como la terapia electroconvulsiva, por ejemplo, pero el pilar fundamental del tratamiento, del mantenimiento, está eso, en el tratamiento farmacológico. Lo cual no quiere decir que eso vaya a ser la norma que vaya a continuar en las próximas décadas. La ciencia avanza de pronto pues, a pasos que se aceleran, no son pasos, a veces da la impresión de que son pasos muy pequeños y muy cortos, pero en muchas ocasiones pues de pronto pues pasamos a tener una situación radicalmente opuesta. El ejemplo pues lo teníamos con los antibióticos o incluso con el propio litio, ¿no? El litio empezó a funcionar y previamente, pues, cuando lo empezó a utilizar John Cate en el año 1949 en Australia, pues por desgracia había muchos pacientes que estaban institucionalizados y desde hacía años, y para ellos pues fue la salvación el empezar a utilizar este fármaco y pudieron volver a sus casas después de haber estado años ingresados en un hospital. Entonces, bueno, pues como vemos, las cosas en un momento dado pueden cambiar. Pero bueno, ya llegarán, yo creo que hay que ser optimista en ese sentido. Y mientras tanto, lo que tenemos es este tratamiento psicofarmacológico con un arsenal terapéutico amplio que nos permite pues, que haya diversas alternativas para cada persona y sin pensar que es que solo hay una o que si no me funciona una no va a ir bien ninguna otra, sino que hay que ir probando cosas. A veces es un poco descorazonador el hecho de que sintáis que se van probando cosas y que no hay otro modo de hacerlo. Ojalá pudiéramos detectar desde el inicio pues que haya un tratamiento específico que le fuera a cada paciente, hacer esa medicina personalizada que ya en algunas ocasiones se está haciendo, como por ejemplo en el cáncer, donde sabemos que determinados marcadores genéticos precisan un tipo de tratamiento distinto frente a otros. Probablemente eso también en el futuro podremos ir haciéndolo, pero por el momento, como digo, pues es ir probando y a veces ir añadiendo algunos fármacos, porque los fármacos actúan de forma sinérgica. Eso quiere decir que se potencian unos a otros en muchas ocasiones. Entonces, pues en esta pequeña sesión lo que vamos a hablar es en general de los tratamientos que utilizamos en el control del trastorno bipolar y sus posibles efectos secundarios, ¿no? Que, bueno, los efectos secundarios es algo que es casi inherente a cualquier tratamiento farmacológico. Lo que pasa es que yo creo que conviene entender bien qué es un efecto secundario o efecto adverso. Un efecto secundario es algo que no queremos que ocurra, pero que va asociado en ocasiones al efecto de un fármaco. Por ejemplo, en el caso del litio podría ser el temblor. No querríamos que ocurriera ese temblor, pero a veces aparece. El hecho de que tengan los fármacos efectos secundarios no quiere decir que en mi caso van a aparecer esos efectos secundarios. Siempre que cogemos un prospecto de un fármaco, vemos que tiene una retahíla, un rosario de efectos secundarios, que no quiere decir que vayan a aparecer en mí todos ellos.
Yo creo que en alguna ocasión ya os he explicado un poco por qué ocurre esto de encontrarnos con un montón de efectos secundarios asociados a un fármaco cuando la realidad es que lo más probable es que no tenga por qué tener yo casi, en principio, ningún efecto secundario. Pues ocurre porque como se hacen ensayos clínicos muy controlados, donde cada paciente que entra en un ensayo clínico para un nuevo fármaco es seguido de una forma muy exhaustiva y se le pregunta de forma sistemática sobre la posible aparición de determinados síntomas. Muchas veces pues son síntomas que tienen que ver con la propia enfermedad. Por ejemplo, no es normal que un fármaco te dé a la vez insomnio y somnolencia. Son dos efectos totalmente contradictorios y en principio no debería ocurrir. Eso probablemente tiene que ver con el hecho de que ya la propia enfermedad te está produciendo o insomnio o esa sensación de somnolencia y al tomar el fármaco el investigador reporta que el paciente está teniendo ese efecto secundario. Eso por una parte. Por otra, pues puede ser algo casual. Imaginémonos que esta persona ha entrado en un ensayo clínico y de pronto empieza a tener dolor de cabeza porque realmente ha cogido el COVID. Bueno, pues a lo mejor esa infección por el COVID pasa desapercibida y lo que le da es una cefalea. Y en el ensayo clínico aparecería, sobre todo si es en una época donde hay COVID, estamos en una ola, o como ocurría antes en las épocas de gripe, pues aparecen síntomas. Por eso hay veces, incluso que en algunos prospectos de algún fármaco nos encontramos como efecto secundario síndrome gripal. Esto no quiere decir que le haya provocado una gripe, sino que ha aparecido eso. Y es obligado anotarlo y que así conste como posible efecto adverso, pero ya vemos que en la mayoría de los casos no van a aparecer todos esos efectos adversos. El otro concepto que me gustaría también insistiros es en el hecho de que cuando aparece un efecto adverso no quiere decir que ese fármaco me vaya a causar un daño de una manera irreversible, sino que durante el tiempo en que lo estoy tomando o durante el tiempo que lo estoy tomando a esa dosis, me ha aparecido ese efecto secundario que no quiere decir que esté produciéndome al final un daño que va a conllevar que ese efecto adverso lo voy a tener de manera permanente. No es así, sino que el efecto adverso es algo que aparece durante el tiempo que se está tomando el fármaco, pero no me produce un daño permanente. El producir ese tipo de situaciones, afortunadamente, es absolutamente excepcional, ¿no? El llegar a que un fármaco pueda producir un daño irreversible. Ocurría con algunos fármacos que presentan una cierta hepatotoxicidad y que pueden producirnos un daño hepático más o menos irreversible o algunas otras situaciones, ¿no? Pero, como digo, esto normalmente es absolutamente excepcional. Entonces, si vamos analizando estos efectos adversos que pueden aparecer con los diversos fármacos que podemos utilizar, pues podemos ir resumiéndolos de alguna manera, pues empezando, por ejemplo, con los estabilizadores, que son los fármacos que por definición son los más específicos para el trastorno bipolar. Con los estabilizadores entendemos que son el litio, el valproico, la carbamazepina y la lamotrigina, fundamentalmente. Luego veremos que algunos antipsicóticos pueden incluirse aquí. Si empezamos con el litio, ¿qué podemos encontrarnos, ¿no? Hemos visto que podemos encontrarnos ese temblor, podemos encontrarnos alguna dificultad para concentrar la orina, con lo cual vamos más veces al baño. Algún otro efecto adverso puede ser diarrea. Estos pueden ser los efectos secundarios más frecuentes. Como digo, cada paciente puede ser muy distinto. Estos no tienen por qué aparecer, pero pueden aparecer con relativa frecuencia en algunos pacientes y dependiendo de la dosis, pues se puede corregir. Hay otros efectos que sabemos que nos preocupan mucho del litio, que son por los que vamos a estar realizando analíticas de forma frecuente, no solo para ver
los niveles del litio, sino también para ver la función renal y la función del tiroides, que son dos cosas que a veces el litio puede alterar. Para eso se realizan unas analíticas y para eso se van realizando unos controles que eviten esa situación o que la situación, si se va produciendo, se controle. En el caso del tiroides es relativamente frecuente en muchos casos que se asocie con ese hipotiroidismo y es porque la hormona tiroidea necesita del yodo, que es otro elemento químico muy parecido al litio. Y lo que hace es producir hormonas tiroideas un poco disfuncionales, ya que tira del litio en vez del yodo. Y esto produce en ocasiones una disminución del tiroides, en el llamado hipotiroidismo. Tiene fácil solución porque se puede dar una dosis extra de hormona tiroidea, que es algo inocuo, y con ello se controla. Es un efecto secundario bastante controlable y asequible. El otro efecto un poco más temido es lo de la insuficiencia renal o el que vaya produciendo un cierto deterioro en la función renal. Para eso, como os digo, se va controlando esa función renal. Nosotros lo hemos estudiado eso bastante bien y es cierto que puede ocurrir en algunas circunstancias en casos que lleven bastante tiempo en tratamiento con litio. La mayor parte de las veces no llega a ser un deterioro en la función renal terminal, por decirlo de una manera, y lo que sí podemos decir es que con el paso del tiempo, como a todas las personas, se nos va deteriorando algo la función renal. Si a mí me van haciendo analíticas seriadas, anuales, a veces incluso más de una analítica al año, sí me voy a ir encontrando que mi función renal va a ir bajando, pero por mi condición de que voy cumpliendo años, no por otra razón. Entonces, la mayor parte de las veces se asocia más bien con esto. Y como digo, no es preocupante en exceso, sino que hay que vigilarlo y que, bueno, en la mayor parte de los casos, en el 90 y muchos % de los pacientes, realmente no conlleva un daño renal significativo que lleve a quitar el tratamiento. Los otros fármacos que hemos llamado estabilizadores, la carbamazepina, el valproico y la lamotrigina, como sabéis, son fármacos que se utilizan también en la epilepsia. Son fármacos antiepilépticos y que a veces, cuando no funciona el litio o en algunos casos alternativamente, se pueden utilizar en su lugar. Unos previniendo más la manía, como es el caso del valproico y la carbamazepina, y otros previniendo más la depresión. Esta condición de prevenir la manía y la depresión, ambas polos de una manera total, solo lo tiene el litio. Por eso le denominamos siempre y le tenemos ahí como el gold estándar, ¿no? El estándar de oro del tratamiento del trastorno bipolar. ¿Qué problemas podemos tener con estos antiepilépticos? Pues empecemos, por ejemplo, con el más sencillo, la lamotrigina. La lamotrigina es un fármaco bastante poco asociado a efectos adversos. En algunos pacientes, sobre todo en edad avanzada, puede producir una cierta inestabilidad, pero solo en casos muy, muy contados. Tiene el problema del el síndrome de Stevens-Johnson, que es una erupción en la piel que aparecía en los niños a los cuales se les daba al principio la lamotrigina, que tenían epilepsia, y eso no aparece si administramos la lamotrigina de forma gradual y lenta, subiendo la dosis. Entonces, eso lo subsanamos. Y por lo demás, la lamotrigina es un fármaco bastante inocuo, que no necesita controles de sangre y que podemos utilizar sin presentar grandes efectos adversos. El valproico y la carbamazepina, dependiendo de la dosis, podríamos encontrarnos un cierto efecto sedante, sobre todo a dosis altas, pero no tiene por qué. Y hay que controlar analíticas también de forma frecuente porque, al contrario del litio que hablábamos del riñón, aquí hablaríamos del hígado sobre todo. También es algo muy excepcional,
y no tiene por qué llegar a producirse esa situación, que ya digo que es bastante excepcional y para eso se realizan esos controles. Al margen de realizar estos controles, también con el caso de la carbamazepina, a veces puede producir una disminución de los glóbulos blancos, las defensas del organismo. Para ello, por esa razón, también hay que realizar analíticas de forma frecuente. Y para eso se realizan. Y realizándolo, como digo, pues no tiene por qué haber mayor problema y todo en principio tiene que estar controlado sabiendo esta posibilidad. Otros de los fármacos que se suelen utilizar y sabéis mucho en el trastorno bipolar son los antipsicóticos. Los antipsicóticos, hay una inmensa familia de la que forman parte muchos fármacos, algunos muy antiguos y otros no tan antiguos. Por eso se les habla de primera generación, de segunda generación, de tercera generación o antipsicóticos clásicos o antipsicóticos atípicos. Los clásicos ya conocéis muchos de ellos, que ahora prácticamente no se utilizan, salvo en algunos casos como el haloperidol, y los atípicos son otros muchos, como por nombrar los más destacados, la olanzapina, la quetiapina, la senapina, el aripiprazol, la cariprazina y la lurasidona. Digamos que estos serían fundamentalmente los más destacados y los más utilizados en el trastorno bipolar. La característica de los antipsicóticos atípicos frente a los clásicos, fundamentalmente, es que los clásicos tenían muchos efectos secundarios de lo que llamamos extrapiramidales, o más popularmente conocidos como parkinsonizantes. Es decir, el paradigma, el modelo típico es el haloperidol, que va a producir sobre todo mucho parkinsonismo. Y, de hecho, para evitar ese parkinsonismo, se fueron diseñando estos otros antipsicóticos atípicos, que aunque puede aparecer ese parkinsonismo en algunas ocasiones, es cierto que es mucho menor en frecuencia y en intensidad. Esta es una de sus características. Por desgracia, algunos de ellos llevan asociados algunos otros efectos secundarios más característicos, que son, por ejemplo, el aumento de peso o de apetito. En alguno de ellos, el modelo máximo sería la olanzapina, y algunas otras alteraciones metabólicas, como por ejemplo la intolerancia a la glucosa. Ocurre también a veces con la quetiapina, es decir, personas más o menos predispuestas a tener una alteración del metabolismo de la glucosa, es decir, una diabetes, puede aparecer con una cierta mayor propensión en ese sentido. Vale. ¿Qué otros efectos secundarios podemos encontrarnos con los antipsicóticos atípicos? Pues en general, dependiendo de la dosis, también podemos encontrarnos esa sedación en algunos casos, ¿no? La sedación puede aparecer y depende de la dosis. Afortunadamente, normalmente no utilizamos unas dosis altas en el mantenimiento que provoquen esa situación. Y de hecho, en ocasiones también pueden ayudarnos a controlar el insomnio, como por ejemplo la quetiapina. Ya sabéis que el insomnio es importante de controlar en el caso del trastorno bipolar, es fundamental para mantener, es uno de los signos que pueden aparecer en un momento y que es necesario controlar para evitar que un episodio pueda aparecer. ¿Qué más circunstancias podemos tener con otros fármacos? Me ha desaparecido de la pantalla el Zoom. Yo creo que me estáis viendo, ¿verdad? Sí.
si me había desaparecido. Vale. Otros, como decíamos, los antipsicóticos tienen este nombre un poquito así feo, porque parece que hablamos solo del control de los síntomas psicóticos, pero la realidad es que, bueno, es un nombre un poquito antiguo, que no tiene nada que ver con la realidad y que se puede utilizar en otras situaciones. De hecho, sabéis que hay muchos de los antipsicóticos que se utilizan también durante la depresión. La quetiapina, la lurasidona, la cariprazina, son fármacos que tienen ensayos en depresión bipolar y se utilizan sobre todo a dosis bajas y tienen el efecto de que pensamos que iban a ser solo eficaces en la manía o en los síntomas psicóticos, pero también son eficaces en las fases depresivas. Y por lo tanto, pues ese nombre de antipsicóticos pues a veces no encaja exactamente, ¿no? Y quizá, pues por ello, hay algunos que piensan que estos antipsicóticos atípicos incluso podrían ser fármacos estabilizadores, porque si a dosis altas funcionan sobre la manía y a dosis bajas sobre la depresión, pues efectivamente tenemos fármacos que pueden ser útiles en ambos polos y por lo tanto útiles como añadido en el tratamiento de mantenimiento para evitar, según la situación y cada una de las circunstancias, pues ambos episodios, tanto los de bajada como los de subida. ¿Qué otros efectos adversos podemos encontrarnos con los antipsicóticos? Pues, en general hay muchos, volvemos a la misma, a entender que la lista es enorme, igual que la lista de los Reyes Godos, por las razones que os he comentado anteriormente, pero bueno, por destacar algunos de los más frecuentes también, pues a veces pueden producir algo de cierta disfunción sexual, unos más que otros. Esto hay que entender que en muchas ocasiones los efectos adversos van a depender sobre todo de la dosis y que no tienen que aparecer en todos los pacientes y que si me aparece un determinado efecto adverso con un fármaco, incluso aunque sea de la misma familia, no necesariamente me va a aparecer con otro. Puede que con el otro no lo tenga, ¿vale? Entonces, el que uno diga que me ha aparecido aumento de peso con un determinado fármaco, no quiere decir que yo, si empiezo a tomarlo, igual que mi amigo, voy a tener ese problema, ¿no? Hay efectos adversos que, como digo, son más frecuentes con determinados fármacos, pero no necesariamente tienen que aparecer. Y luego ya, si queréis, hacemos un poquito el turno de preguntas, pero para terminar, digamos, y afrontar el otro polo de los tratamientos, tendríamos los antidepresivos. Los antidepresivos, que sabéis que hay que utilizarlos con razonable juicio en el trastorno bipolar para evitar el viraje, sobre todo algunos de ellos. Y aquí tenemos también muchos grupos de fármacos y que son muy distintos. Incluso siendo de la misma familia pueden ser muy distintos unos a otros. Los más usados en general son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que los conocéis, la sertralina, la fluoxetina, la paroxetina, incluso el nuevo fármaco vortioxetina, que pertenece un poquito a este grupo. Son fármacos que en general son bien tolerados, pueden producir un poquito de sensación nauseosa al inicio del tratamiento, pero luego a la larga no tienen por qué producirlo, podrían producir algún tipo de disfunción sexual, algunos de ellos, otros no, y en general, como digo, son bien tolerados. Algunos de ellos, sobre todo, se pueden utilizar con esa precaución sin producir tanto viraje como otros fármacos, como por ejemplo los duales, que pertenecen a la venlafaxina, desvenlafaxina o la duloxetina, que son antidepresivos más potentes que pueden activar un poco más y generar esta posibilidad de viraje.
Luego hay otros fármacos antidepresivos un poco más marginales, la mirtazapina, que se utiliza como coadyuvante, la trazodona igualmente, que también ayudan al control del sueño y a veces se utilizan en combinación sobre todo. Y por último los tricíclicos, los antiguos, fármacos que cada vez se utilizan menos, pero que son fármacos antidepresivos muy potentes que sí, en este caso van a llevar asociados muchos más efectos adversos, sobre todo a unas dosis altas, más efectos cardiovasculares, hipotensión, sequedad de boca, estreñimiento, etc. Y así, pues, vemos cómo los diversos fármacos pues, pueden llevar, como digo, asociados diversos efectos adversos, cada uno individualizando, que no tenemos que tenerles excesivo miedo, que tenemos que pensar si aparece un efecto secundario, si es importante, balanceando cuánto es mejor que haya una eficacia frente al efecto adverso y que muchas veces son fáciles de resolver, modificando la dosis, siempre bajo el criterio del psiquiatra y no cambiando la dosis nosotros mismos porque a veces podemos perder eficacia, ¿no? Y al final estar tomando un fármaco sin que, con el peor efecto adverso posible, que es que no nos haga efecto, ¿no? Es el peor de los efectos adversos. Y bueno, seguro que os gustará hacer algunas preguntas. Yo os pediría que intentáramos pues, no individualizar demasiado, ¿no?, el caso particular de cada uno, porque muchas veces desde aquí pues, no podemos dar una opinión muy clara porque cada situación clínica es obviamente distinta y habría que hacer toda una historia clínica para ello. Pero en general, si queréis preguntas tratando de que sean bastante generales y útiles para todos los demás, pues adelante. Abrimos el turno de preguntas. Es un derivado de la ketamina, que era un anestésico, es un anestésico que se ha utilizado mucho. Lo que pasa es que también se ha utilizado, y por eso tiene el nombre que seguro que os suena, con fines un poquito recreativos, ¿no?, como una sustancia de abuso. Bueno, pues en algunos casos sí que se ha utilizado porque produce una sensación un tanto placentera y que ha dado lugar a que pudiera ser de abuso. La presentación que vamos a contar no es como el anestésico, que era intravenoso, sino que va a ser intranasal, y esa es la esketamina, que es la parte de la molécula que es realmente la más eficaz y la que tiene menos efectos secundarios, ¿vale? Entonces, este fármaco es totalmente novedoso porque actúa a través de una vía totalmente distinta al resto de los antidepresivos, a través del glutamato, que es otro neurotransmisor que está es ubicuo en el cerebro, está repartido por todas partes y que realiza un mecanismo, sobre todo al final, de mejorar la sinapsis neuronal. Las sinapsis, sabéis que son las comunicaciones entre las neuronas que con la depresión se van perdiendo y se va generando una pérdida de la plasticidad, de generar nuevas sinapsis. Por eso el paciente con depresión le cuesta hacer cosas, le cuesta aprender cosas nuevas y en parte es por esto, porque no se generan nuevas sinapsis. La esketamina lo que hace es favorecer de una forma rápida esa sinaptogénesis, esa formación de nuevas sinapsis, y por eso la recuperación del paciente en muchos casos es muy rápida. Los efectos adversos que tiene son muy puntuales y muy circunscritos a ese momento en que se está aplicando, que suele ser durante una hora aproximadamente, es decir, que no me llevo los efectos adversos a casa como con otro fármaco, y que si aparecen son sobre todo pequeñísimas elevaciones de la tensión arterial en personas más predispuestas y un efecto que se llama de estado disociativo o de despersonalización, que es como un aumento de ansiedad que en la mayor parte de los pacientes cuando aparece, si se les advierte que va a aparecer o que pueda aparecer, pues eso evita la sensación de extrañeza que me produce esa sensación y por lo tanto pues se controla mejor en caso de que aparezca y si no también se puede administrar algún diazepam, por ejemplo, y con eso se va a atenuar.
Como digo, esto no es tampoco muy frecuente y en general es bastante bien tolerado. La expectativa que tenemos, pues nosotros hemos realizado ensayos clínicos con ella y bueno, es una expectativa bastante buena que puede aportar un valor añadido a determinadas situaciones cuando, digamos, los tratamientos más convencionales fracasan y antes probablemente de probar el TEC que tiene las incomodidades que sabemos que tiene, ¿no? Que obliga a ese proceso de la anestesia, etcétera, con lo cual va a ser un escalón, yo creo, intermedio, donde la vamos a poder utilizar. Gracias. La desvenlafaxina es un antidepresivo de los que hemos denominado duales, que es una forma molecular distinta de la venlafaxina, pero en el fondo el mecanismo de acción es el mismo. Dual, como decíamos, es un antidepresivo potente, razonablemente potente, dependiendo de la dosis, por supuesto, y que, bueno, pues como todos estos efectos, todo este grupo de antidepresivos, pues puede tener algún efecto adverso como el que hemos referido al inicio, de sensación nauseosa, y que a medida que vamos aumentando su dosis y su potencia, pues puede tener algún efecto de sequedad de boca, de estreñimiento, pudieran aparecer algunas, raro, pero puede ocurrir y a veces hay que vigilar los aumentos de la tensión arterial. Y como todos estos antidepresivos que hemos dicho, hay que utilizarlos con precaución durante el tiempo necesario y en el caso de que se observe que hay una mejoría de la depresión o un viraje, pues claramente hay que suspenderlo. Siempre hay que tratar de utilizarlo con un estabilizador del estado de ánimo y, bueno, si es necesario porque fracasan algunas de las armas que tenemos de primera mano, de primera línea, como podría ser quizá un SRS o la lamotrigina o algún antipsicótico, pues se puede utilizar este tipo de antidepresivo.